Buenas, hoy vamos a hablaros de las propiedades coligativas. Estas dependen de la concentración del soluto y no de la naturaleza de sus moléculas. Son función del número de partículas y son resultado del fenómeno el efecto de las partículas del soluto sobre la presión del vapor del disolvente. La primera propiedad de la que vamos a hablar es el descenso de la presión del vapor del disolvente. Esta nos dice que se produce cuando se le añade un soluto no volátil a la disolución. Un soluto no volátil es un soluto que no se volatiliza a temperatura ambiente. A más cantidad de soluto, menos presión, es decir, esta disminuye. El descenso relativo de la presión del vapor del disolvente en una disolución es proporcional a la fracción molar del soluto. Está representado con XS, que es igual al número de moles del soluto partido entre el número de moles total. La segunda propiedad coligativa de la que vamos a hablar es la elevación ebulloscópica. Esta nos dice que la temperatura de ebullición de un líquido es aquella a la cual su presión de vapor es igual a la atmosférica. Cuando se produce una elevación de temperatura de ebullición, esta es proporcional a la concentración molar del soluto. La constante ebulloscópica es característica de cada disolvente y no depende de la naturaleza del soluto. La tercera propiedad de la que vamos a hablar es el descenso crioscópico. Esta propiedad nos dice que la temperatura de congelación de las disoluciones es más baja que la temperatura de congelación del disolvente puro. La congelación se produce cuando la presión del vapor del líquido iguala a la presión de vapor del sólido. La constante crioscópica del disolvente es proporcional a la concentración molar. Para demostraros esta propiedad vamos a dar paso al siguiente experimento. Para el experimento de esta propiedad necesitamos estos elementos. Primero, sal. Segundo, un hilo. Tercero, un cuenco con agua. Y cuarto, un hielo. Añadimos el hielo en el agua. Luego cogemos el hilo y lo ponemos encima. Más tarde añadimos un puñadillo de sal. Esperamos un segundo y vemos que el hilo se ha pegado con el hielo, ya que la disolución de sal en el agua produce que el agua baje a 0 grados. Como conclusión tenemos que el hilo se ha pegado en el hielo. La última propiedad que vamos a tratar hoy es considerada la más importante y es la presión osmótica. Es la tendencia a diluirse de una disolución separada del disolvente puro por una membrana semipermeable, la cual permite el paso del disolvente. La presión osmótica de una disolución equivale a la presión mecánica necesaria para evitar la entrada de agua cuando ésta está separada del disolvente a través de la membrana que ya hemos mencionado. La presión de vapor, encontramos el ejemplo claro de la cafetera express, la cual tiene una válvula por la que libera vapor de agua que genera la espuma en el café con leche. En esta propiedad nos encontramos el ejemplo de las ollas de presión, que trabajan a volumen constante, por lo que aumenta la presión del agua que hay en ellas, elevando su punto de ebullición. En el descenso crioscópico nos encontramos el ejemplo de añadir sal o alcohol a una cubeta con hielo y agua para que ésta enfríe rápidamente el agua y los refrescos que hay en ella. Este ejemplo tiene lugar cuando añadimos sal a la ensalada. Lo que ocurre es que el contenido de esta se
deshidrata a causa de la sal.